están? Bienvenidos a un episodio más del Viñedo 88. Sí, señor, nos reencontramos por aquí con muchísima felicidad porque Venezuela, gracias a Dios, ha ganado. Venezuela cumplió y ganó 2-0 contra la selección de Bolivia, un partido que era súper vital para nosotros si queríamos seguir en curso histórico lo que está viviendo la selección de Venezuela, porque está muy cerca de poder decir presente en la Copa del Mundo. Queda camino todavía por recorrer, faltan 3 finales, pero si alguien tenía dudas de que esta era las eliminatorias más difíciles del mundo, los invito a que vayan y revisen la tabla de posiciones, porque desde el segundo lugar, que es Ecuador, hasta el sexto lugar, solamente los separa 3 puntos. Y Venezuela, con 18, está a 5 puntos de ello. Colombia, con un paso, que es el que ostenta hoy la casilla número 6, sí, con un paso bastante atropellado, se olvidó del fútbol Colombia después de la Copa América, después de esa final de Copa América y todo lo que venía haciendo. Le ganó a España, le ganó a Alemania, goleando y ganando y gustando en las eliminatorias, se ha desinflado y están hasta solo 3 puntos de la selección de Venezuela. A su vez, Venezuela sabemos que tiene que viajar a Montevideo y ya nosotros nos empezamos a imaginar el centenariazo 2.0. Empezamos a soñar con el centenariazo 2.0. Vamos a analizar, primero vamos a analizar lo que dejó el partido contra Bolivia. Yo hice un pequeño postpartido por mis redes sociales. Te invito a que me sigas, @lodicesimón en Instagram, y hablaba de algunos detalles de ese partido. Quiero, antes de adentrarnos a lo que será la previa del partido contra Uruguay, quiero tocar algunos puntos de lo que sucedió, de lo que pasó en ese encuentro contra Bolivia. Indudablemente, insisto, estamos muy felices. Era un partido demasiado importante, pero muchachos, no lo es todo. No podemos llegar a vender de que ya estamos en el Mundial, aunque quisiera gritarlo por los 4 vientos y decir estamos, y la fe y la esperanza y las ganas que tenemos como fanáticos, eso es lo que nos impulsa a decirlo. Tenemos que tener mesura, cordura, porque quedan 3 finales. Y sí, tendría que pasar algo catastrófico para que nosotros no estemos en ese repechaje al menos. Pero bueno, el balón es redondo y hay que jugar los partidos. Y ahora es cuando Venezuela tiene que sacar casta, Venezuela tiene que inflar pecho y dar el batacazo. Siempre hemos hablado en este canal sobre el batacazo, sobre tratar de pisar fuerte cuando las papas se queman, la chaqueta del protagonismo, como lo vengo diciendo, tratar de que esa chaqueta no pese tanto y que podamos dar un golpe de jerarquía para poder decir presente. Las matemáticas y todas las opciones dependen de nosotros, porque lo que tenemos es que ganar. Tenemos que ir a jugar o al menos no perder. Sin embargo, uno que otra pérdida de estos 3 partidos ya están en las matemáticas y ya nos alejamos 4 puntos de Bolivia, rival que era directo de nosotros, rival que nos pisaba los talones para este repechaje y que indudablemente haber perdido en Venezuela lo deja muy golpeado. Muchachos, por mis redes sociales yo venía diciendo algo muy importante y quiero de verdad que puedan entender cada palabra que voy a decir. Antes, y cuando hablo de antes no me refiero a muchos años, me refiero inclusive desde muy poco para acá, porque recordemos que teníamos 2 premundiales sin competir. Ante los errores, los fracasos, los bloopers, la venezolanada, como siempre le decíamos, era precisamente por parte de nosotros. Hoy, como bálsamo, como detalle milagroso, Bolivia se equivoca al inicio del encuentro y podemos facturar el primer gol sin siquiera haber chutado al arco. Ahora, Venezuela indudablemente inició dicho partido con muchísimo nervio. ¿Cuánto pesaba ese balón, muchachos? ¿Cuánto pesaba ese balón? Recuerdo, después ajustó, y no me gusta dar nombres particulares, pero recuerdo que Ferraresi, jugadorazo, intentó
3 veces salir desde el fondo, 3 veces salir desde el fondo y erró. Salidas fallidas, errores en las entregas, muy poca fluidez, un equipo denso, sin conexión, sin idea, muy nervioso, muy nervioso. El circuito de la defensa y esa conexión con Telasco Segovia estaba completamente interrumpido. Y en ese preciso momento, digamos, los primeros 8, 10 minutos del encuentro fueron catastróficos para Venezuela a nivel de funcionamiento. Mención aparte. Recalco, reconozco que la selección boliviana tuvo un muy buen planteamiento porque salió a buscar el partido, porque salió a asfixiar a Venezuela, porque se plantó, caso contrario a lo que nosotros habíamos analizado, era de que Bolivia iba a tener un bloque bajo, como ya lo ha venido aplicando, efectivo, encerrarse, y sucedió todo lo contrario. Bolivia se plantó en suelo venezolano, en territorio venezolano, apretando la salida, tratando de asfixiar, tratando de hacerse el balón, tratando de cortar circuitos, proponiendo, pero Bolivia, lamentablemente, para ellos, en fortuna de nosotros, Héctor Cuéllar en ese pase atrás al portero se comete un blooper histórico que nos da la ventaja. Pero de verdad que Bolivia tuvo una gran posesión del balón. De hecho, fue más la posesión de Bolivia que para Venezuela. Ahora bien, he visto algunos comentarios, algunos medios bolivianos. ¿Bolivia merecía el empate? Sin dudarlo, no. No creo que se merecía el empate porque no vi ninguna llegada clara de Bolivia, a excepción de una que si mal no recuerdo. A excepción de una que se fue por el palo de Romo hacia un costado. Pero que Bolivia nos haya creado situaciones de peligro, que Bolivia nos haya puesto a sudar, a temblar, que nos haya incomodado, lo puedo aceptar. Pero llegadas claras de gol, decir nos salvamos, lo dudo. No creo que Bolivia hizo méritos para ganar el partido, ni mucho menos para empatarlo. No tuvo ni cerca de marcar gol, a excepción, reitero, de una jugada en específico. De resto, creo que a pesar de que Bolivia se posicionó en campo rival y presionó y trató de hacerse del balón, ningún ataque boliviano fue efectivamente peligroso para nosotros. Es lo que pienso, es lo que creo, es lo que vi. Déjame saber en la caja de comentarios qué te parece. Luego, por supuesto, la jerarquía de Salomón Rondón. ¿Cuánta falta nos hará Salomón Rondón? Siempre él, siempre el rey. Golazo, como la pone abajo, esquinada, inatajable para el portero. Un portero que indudablemente después del error estaba muy nervioso. Venezuela creó varias jugadas interesantes de peligro, una con Savarino en aquella doble pared de Joseph con Salomón que ratifica lo bien que se entienden, y otra jugada colectiva de varios pases consecutivos que pudo haber terminado en un golazo de John Aramburu que lamentablemente no pudo definir bien. Creo que el equipo en el segundo tiempo mejoró, se soltó más. No entendí, haciendo un repaso, no creo de verdad que era, digamos, necesario la entrada de Jefferson Soteldo, sobre todo viniendo de lesión. Yo esperaba y creía que como el partido estaba controlado, no iba a entrar, se iba a guardar para el encuentro contra Uruguay, pero bueno, sin embargo entró. Ahora, el equipo indudablemente demandaba un poco de tenencia de balón. Yo más bien visualizaba que saliera Bello y entrara de repente un Juan Pablo Añor para poder controlar los tiempos. Había muchas opciones, en verdad, en el banco de suplentes para poder hacernos un poco más del balón. Indudablemente darle descanso a los delanteros, por eso que entró el Churta Hurtado, que
Lamentablemente no pudo tener muchas opciones de gol. Y así fue el desarrollo del partido, haciendo, digamos, un pequeño paisaje de lo que dejó ese encuentro. El equipo de cara al futuro tiene que mejorar, sin duda. Muchas imprecisiones, sin duda. Nerviosismo, poca fluidez de juego, completamente de acuerdo. Pensar en una eventual participación en el Mundial. El equipo tiene que mejorar, el equipo tiene que crecer, sin duda alguna. Pero, muchachos, es vital para nosotros ir al Mundial. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. También dejé algunos comentarios por mis redes sociales. La necesidad del Mundial para nosotros es netamente psicológica, principalmente psicológica. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que sacarnos la mochila de ser la única selección de no haber ido al Mundial, de no haber pertenecido a una fiesta mundialista. Para nosotros es vital sacarnos ese chip de la cabeza y decir, ya fuimos. Dejar de apretar, dejar de sufrir, porque a veces tantos tropiezos y tantos fracasos emocionalmente nos aleja por completo de nuestras aspiraciones y de nuestros objetivos. Por eso yo insisto, Venezuela principalmente tiene que ir a un mundial psicológicamente hablando, para que de cara al futuro podamos respirar paz, para que las nuevas generaciones puedan tener esa mochila ligera, liberada en decir, ya fuimos a un mundial. Ya fuimos subcampeones del mundo de la Sub-20 en el 2017. Ahora tenemos que hacer asiduo nuestra participación en un mundial de mayores, como ya está pasando en las categorías inferiores, que hemos ido a varios Sub-17 y a varios Sub-20. Fuimos subcampeón de un torneo invernal como el Maurice Revelo, y hoy en día, la selección de Osvaldo Vizcarrondo está haciendo un gran trabajo en la Copa Mitad del Mundo en Ecuador. Entonces, creo que el semillero, el viñedo vino tinto, hay mucho talento, está creciendo, psicológicamente está madurando, nuestro juego está creciendo. Hay que potenciar y llevar y trasladar eso, como está efectivamente sucediendo, a la selección absoluta. Por eso que nosotros tenemos, de verdad, muchachos, que ir a un mundial. Después, las formas, indudablemente sí, las podemos analizar y las podemos criticar. Por supuesto que sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que todos vamos a estar al unísono en decir, no se jugó bien, no fue un juego vistoso, pero sacamos los 3 puntos. A veces jugamos bien y perdemos. Por ahí decía Salomón Rondón que de repente habíamos jugado demasiado bien contra precisamente la selección uruguaya en Maturín y no lo pudimos ganar con un Rochet gigante que nos paró de todo. Que por cierto, Rochet hoy, inciso, es baja para la selección uruguaya. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces, muchachos, a veces jugando bien, perdemos. A veces jugando bien, perdemos. No se nos dan las cosas. Damos un chute al palo, damos 200 llegadas y 0 goles. Hoy jugamos mal, sí, yo creo que se jugó mal. Se abusaron de las imprecisiones. El equipo no encontró nunca un circuito fluido de juego, nunca. El Brujo Martínez, gigante, el mejor, por lejos, de nuestra selección. Está en todos lados. Es un perro rabioso. De verdad que dame al Brujo siempre en mi equipo. Siempre. Siempre. Hacía falta de repente un Yángel Herrera en ese partido para controlar un poco más el balón. Creo que Telasco no tuvo la oportunidad por la presión boliviana de fluir, de brillar. Sin embargo, tuvo buenos paisajes en el partido que pudieron dar buenas entregas de balón y buenas conexiones entre él y el Brujo. Una que vi por ahí con Soteldo. Nadie duda de la calidad de Telasco. De hecho, era el que se metía entre los centrales para sacar el balón limpio y a su vez también ayudaba al Brujo Martínez en ese compromiso defensivo, como también lo hace el utility Eduard Bello. Pero bueno, esos son paisajes y nombres, ya es cuestión del pasado. Venezuela ganó, tiene 18 puntos, se aleja 4 puntos de Bolivia. Estamos en el repechaje. Tenemos que ir por la heroica ahora a una sede
que es histórica para nosotros por el centenariazo, a una sede que es muy ruda, indudablemente ruda, a una sede que es histórica, un equipo histórico. Y así le fue a la Vinotinto cada vez que visitó suelo uruguayo. 4-1 rumbo a Qatar 2022, 3-0 rumbo a Rusia 2018, un empate 1-1 rumbo a Brasil 2014, se repitió un empate 1-1 rumbo a Sudáfrica 2010 y el tan famoso centenariazo 0-3 rumbo a Alemania 2006. La balanza claramente inclinada hacia la celeste. Pero que hoy, actualmente, está siendo sumamente criticado. El proceso Bielsa está sumamente criticado. Y me di un paseo, muchachos, por las redes sociales, comentarios de la fanaticada, videos, y mucha gente asegura que estamos en presencia de la peor Uruguay. Déjame saber en la caja de comentarios si hay un amigo uruguayo por aquí. Déjame saber si tú opinas lo mismo. O aquel que siga y que esté inmiscuido con el funcionamiento y con todo lo que está pasando alrededor de la selección uruguaya, déjenmelo saber. Bielsa tiene más de un año en el cargo y no consigue el equipo, sigue probando nombres. Y un detalle no menor, muchachos, esta es una selección que no tiene a ningún jugador de los más recientes campeones sub-20 del mundo. Y la gente se pregunta cómo es que todo este talento, ya campeones del mundo, no han sido trasladados a la selección mayor. Es un equipo, muchachos, que me atrevería a decir algo, y no quiero que me vayan a tildar de loco, lo discutimos también por aquí por la caja de comentarios, que cuando revisamos nombre por nombre, hablando del 11 titular, no veo esa diferencia avasallante en cuanto a actualidad en lo que pudo ser históricamente Uruguay versus Venezuela, cuando vamos nombre a nombre. Y ahorita vamos a hacer un pequeño paisaje de eso. No quiero vender de que ya está listo. Llegamos a Montevideo y nos comemos a Uruguay y hacemos realidad el centenariazo 2.0 y le arrebatamos algún puesto directo precisamente o a Uruguay o a Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia y Uruguay tienen 21 puntos, Venezuela tiene 18. Colombia viaja a Argentina y nosotros nos enfrentamos a Uruguay. Si nosotros damos el batacazo de ganar en Montevideo y Argentina le gana a Colombia, hay un triple empate. 21 puntos para las tres selecciones. Luego en septiembre sabemos que nosotros viajamos a Buenos Aires y cerramos en casa precisamente contra Colombia, que pudiese ser, muchachos, un partido mítico, porque pudiese ser una gran final. ¿Quién va al repechaje? ¿Quién va al cupo directo? En una Maturín que puede terminar invicta por primera vez en la historia de nuestro fútbol, precisamente en ese partido contra Colombia. No haber perdido en casa. Eso es algo que sin duda alguna debemos concretar, tenemos que lograr. Volviendo a el tema Uruguay. Uruguay acaba de perder 2-0 con la superpotente Paraguay. Y lo digo superpotente porque lo que está logrando Alfaro es impresionante. Ya Paraguay está en el Mundial. Dudo que no. Un paso casi perfecto desde que Alfaro tomó las riendas. El partido entre Paraguay y Uruguay terminó con ole, ole, ole incluido hacia los uruguayos. Duramente criticado. Un Uruguay que no tuvo a Bentancur, que para mí fue una de las figuras en ese empate sufrido, sudado, peleado en el Alto contra Bolivia. Y vamos a repasar cuáles son las bajas que presenta el equipo uruguayo precisamente para enfrentar a Venezuela.
No va a estar Sergio Rochet, que fue el portero gigante, figura, paró todo, en aquel partido entre Venezuela y Uruguay en Maturín. No va a estar Fede Viñas, no va a estar Federico Valverde, todos estos por lesión. No va a estar Nico de la Cruz por lesión. No va a estar Matías Viña y no va a estar su delantero jerárquico, Darwin Núñez. A su vez, Venezuela llega a ese partido con varios apercibidos, pero están todos disponibles porque recuerden que Alexander González y Ángel Herrera estaban suspendidos, ya cumplieron su suspensión precisamente contra Bolivia, y van a estar disponibles para el partido el martes. Los apercibidos son Rincón, Cádiz, Bello, Romo, Segovia, el Brujo Martínez, Freddy Pico Vargas, Joshua Mejía, Joseph Martínez, y se agrega Salomón Rondón por aquella disputa que tuvo con el capitán boliviano. Le sacaron amarilla precisamente en este partido que se celebró el día viernes. Ahora bien, son bajas muy importantes para la selección uruguaya, una selección, reitero, que no ha conseguido su 11 titular, su 11 estelar. Sigue probando nombres Bielsa, sigue trayendo talento emergente. Fue duramente criticado, sigue siendo duramente criticado porque el delantero hoy es Aguilar, que es un jugador de el América de México. Y me quiero detener en algo, muchachos. No está Sergio Rochet, que es su portero titular. Es gigante. Pero algo muy importante, muchachos. Tienen a Mele. Y yo vengo siguiendo a Mele porque es jugador del Junior de Barranquilla. Es jugador de César Farías. Y déjame decirle algo, muchachos. Me sorprende sobremanera que este jugador, si mal no recuerdo, se llama Santiago Mele, estaba ratificando su nombre. Me sorprende sobremanera que este jugador siga estando en las filas del Junior, y creo, me atrevería a asegurar, que va a ser producto de exportación muy pronto, porque es un arquerazo. ¿Cómo ha salvado al Junior de Barranquilla Santiago Mele? Bueno, hoy es el portero suplente de la selección uruguaya. O sea, no nos podemos, digamos, confiar porque el portero titular no está. Bueno, tienen a este Santiago Mele, que es muy bueno. A su vez, nombradas las bajas que tiene Uruguay, hay un detalle: que Najintan Nández está con una virosis estomacal y se está entrenando diferenciado del grupo. Y esto también a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque precisamente Nández suele ser el lateral derecho de Uruguay. Con la ausencia por suspensión de Rodrigo Bentancur, en ese partido precisamente contra Paraguay, Nández jugó de mediocampista, de carrilero derecho, y el que hizo las veces de lateral derecho fue el jugador del Flamengo, Varela, que fue duramente criticado. Entonces quizá estas consideraciones y estas anotaciones las tiene el Bocha para plantear algún tipo de jugada o de estrategia precisamente por esa banda, que quizás es la más débil que presenta la selección uruguaya. Después podemos nombrar nombre a nombre, como les venía diciendo. Hablar de Santi Mele, que sea más que Romo, lo dudo. Pueden estar muy parejos los dos por actualidad. Matías Oliveira, lateral izquierdo del Napoli, quizás pueda estar superior a Miguel Navarro. La jerarquía de los dos centrales, Jiménez y Araujo. Bueno, nosotros tenemos a Ferraresi y tenemos a Wilker Ángel, que tuvieron una actuación gigantesca en ese partido precisamente contra la selección de Bolivia. En el mediocampo, haciendo este pequeño ejercicio que en verdad no me gusta mucho hacerlo, muchachos, pero hoy por primera vez lo hago, digamos una especie de 1 a 1. En el mediocampo está Arrascaeta con Ugarte, que es jugador del Manchester United. Y este Nández jugó en el partido precisamente versus la selección paraguaya de mediocampista, pero sabemos que hace las veces de lateral derecho. En esa posición, ahí en el medio, va Rodrigo Bentancur, que vuelve de suspensión y va a estar disponible, va a ser titular el martes contra la selección venezolana.
En la delantera tienen a Aguirre, no se puede comparar con la jerarquía de Salomón Rondón. Por derecha tenemos a Pelestri, que es del jugador del Panathinaikos. Y por izquierda tenemos a Maximiliano Araujo, quien es jugador del Sporting de Portugal. Yo no creo que Araujo ni Pelestri sean más que Savarino y que Jefferson Soteldo. Me disculpan, me podrán decir que estoy completamente desfasado, pero por eso insistí al principio del video, quizás lanzándome un poco más al agua, haciendo este episodio un tanto distinto a lo que suelo hacer. Creo que si vamos nombre a nombre, no veo una gran diferencia, abismal diferencia, como históricamente lo ha habido, hay que ser honesto, entre la selección de Uruguay y la selección de Venezuela. Sumado a que, insisto, Marcelo Bielsa viene fuertemente criticado porque no ha encontrado a el equipo titular. Son estas las consideraciones que tengo para ese partido de parte de la selección uruguaya. Para la selección de Venezuela tenemos el equipo completo, no hay suspensiones, hay apercibidos que ya se los nombré. Yo visualizo un partido, muchachos, siéndoles completamente honesto. El Bocha no ha cambiado su forma y no la va a cambiar. Viene un primer tiempo escabroso, un primer tiempo truncado, fuertemente planificado, fuertemente afianzado al tema defensivo, manejar mucho los tiempos, porque yo creo que Uruguay va a salir a comernos. Uruguay va a querer tener el balón, Uruguay se va a plantar, presión alta, va a querer salir a asfixiar. Los primeros 15-20 minutos serán muy intensos. Si hay algo que tengo que recalcar de esta selección uruguaya, y ya lo vengo viendo desde el partido en el Alto, en Bolivia, y parte de lo que fue, a pesar de la derrota, en suelo paraguayo, es un equipo con juventud y es un equipo con muchísima resistencia física. Es un equipo que asfixia, es un equipo que va a ir a ahogar a Venezuela. Por eso que los primeros minutos del partido son de bajar revoluciones y de tratar de aguantar. Es un partido que Venezuela, muchachos, tiene que jugar muy inteligente. Tiene que desarrollarlo inteligentemente porque va a ser un partido de alta fricción. Y sin duda una final, porque ambos equipos están sumamente necesitados. Porque Uruguay, si pierde en casa, acrecentaría lo que viene sufriendo ya Bielsa, que son lluvia de críticas, porque empataría con Venezuela y con Colombia y se empezaría a poner en riesgo ese cupo directo para ellos. No se pueden dar el lujo de perder en casa. Por eso que Venezuela tiene la gran heroica. Hablábamos de que si el partido contra Bolivia era el más importante de nuestra historia, yo decía, posiblemente, pero no sé si sea el más importante. Indudablemente teníamos que ganar, teníamos que hacerlo, porque si no, se nos acababa el sueño. Lo logramos, ganamos. Ahora este partido, por eso que el Bocha manifestaba en rueda de prensa de que estamos hablando de que son 4 finales, muchachos. Hablar de un partido, el partido más importante de nuestra historia, yo no sé. Yo más bien diría, estos son los 4 partidos más importantes de nuestra historia. Y yo sacaría en mis cuentas, no tomemos el partido en Buenos Aires. Si quieres, saca ese del camino, la campeona del mundo, quizás el último partido de Messi en casa, saquemos ese partido. Pero el partido del martes contra Uruguay y el partido que nos queda contra Colombia, muchachos, son partidos de verdad los más importantes de nuestra historia, sin dudarlo. Hay que tratar de sumar algo en Uruguay. Un empate se aplaude, muchachos, porque después entonces hay que ir a matar en casa. Hay que terminar el invicto contra Colombia. Entonces, es rudo lo que nos toca, lo que nos queda, pero tenemos que inflar pecho y tenemos que ir a por ello, como dicen por ahí.
Bueno, dicho esto, haciendo un paisaje, vuelvo y reitero y repito que hice este episodio un tanto distinto, uno contra uno, haciendo, digamos, un poquito más arriesgado, tirándome un poquito más al agua, a ver qué te parece. Déjame saber aquí en la caja de comentarios. Antes de despedirme, quiero decirte cuál es mi once titular y cómo visualizo el partido. Joseph y Rondón vienen muy bien haciendo dupla. Ahora, contabilizando de que vuelva Yangel Herrera y que muy probablemente venga un equipo a atropellarnos, como es este equipo uruguayo que va a salir con muchísima intensidad de seguro. Yo creo que el Bocha va a morir con el esquema que más nos ha funcionado o el que es más asiduo en nuestro funcionamiento, que es el 4-3-3. Yo creo que va a haber el tribote en el medio, Cáceres, Brujo, Yangel. Yo no visualizo un Cáceres, un Yangel, Brujo, Telasco. Pudiese funcionar, pudiese suceder, pero yo creo que en esta oportunidad necesitamos músculo, necesitamos stopper, necesitamos cortar mucho juego en el medio. Por eso yo creo que el partido va a salir con Romo en el arco, John Aramburu por derecha, la dupla de centrales se repite, viene muy bien aceitada, muy bien ejecutada. Ferraresi y Wilker Ángel. Por la lateral izquierda va a estar Miguel Navarro. En el medio campo yo pongo este tribote, este trío que ha sido muy efectivo, a pesar de que siempre he manifestado que me gusta más Cáceres de recambio. Yo creo que va a ser Cáceres, el Brujo y Yangel. Y nuestra delantera, la que creo yo ya es súper titular, Soteldo por izquierda, Savarino por derecha y José Salomón Rondón de punta. Si Rondón recibe una amarilla, se pierde el partido contra Argentina. Yo estoy seguro que Rondón se va a cuidar mucho de esa segunda amarilla porque creo que no se va a querer perder ningún partido. Bueno, muchachos, déjenme saber qué les parece este episodio, cuáles son los comentarios que me pueden agregar, que me pueden decir. Aquí lo debatimos. Siempre me encanta comunicarme con ustedes. Y recuerden, la necesidad del mundial es una necesidad netamente o principalmente psicológica. Tenemos que ir al mundial de cualquier forma. Sí, podemos criticarlas y estoy montado en ese tren de la crítica y de la mejoría constante, pero Venezuela tiene que concretar ese cupo a toda costa y podernos sacar la mochila para que podamos respirar paz de cara al futuro. Hay mucho talento que viene en camino y que tenemos que aprovechar. No puede pasar lo que nos pasó con aquella sub-20, que pocos fueron los que hoy llegaron y hacen vida en la selección absoluta. Gracias por conectarte conmigo, gracias por el apoyo. Esto fue la previa de un partido que nos hace soñar con el centenario.